quiero que hoy pensemos en qué hacer cuando las cosas no están bien, para cerrar nuestra serie en este día domingo. El pueblo de Israel estuvo en cautiverio más o menos durante más de 120 años a manos de dos imperios, el babilónico y el imperio persa, ¿ok? Eso es por allá, estamos hablando del 540 antes de Cristo. Datos bien interesantes. Lo que quiero es que resaltemos y nos ubiquemos en que el relato que acabamos de leer en el libro del profeta o en el libro de Nehemías, pues precisamente está hablando del tercer retorno de del pueblo de Dios a su tierra. ¿Por qué? Cuando asumió el rey Ciro, firmó un primer decreto para que empezaran a regresar a su tierra después del cautiverio, pero se fueron yendo en diferentes momentos. Este fue el tercer momento, el tercer retorno del pueblo a la tierra. Y cuando está sucediendo esto, Nehemías no conocía su tierra. Nehemías es una persona que nace en el cautiverio, ¿ok? Y él se desarrolla labores como copero del rey. Cuando Nehemías recibe la visita de su hermano, que fue lo que leímos, ¿cierto? Su hermano va, Hananía, y su hermano le dice, o Nehemías le pregunta por la situación que están viviendo allí en Judá. Y él trae unas noticias que no son buenas, no son alentadoras, unas noticias negativas. Y le dice, hermano Nehemías, quiero decirte que las cosas no están bien. Quiero decirte que los que regresaron al pueblo, las dos primeras caravanas, llamémoslas así, regresaron, pero están en dificultades. Y la palabra que utilizó, están en desgracias, ¿sí? Están pasándola muy mal. No hay murallas y las puertas están consumidas a fuego. Las murallas eran muy importantes porque era su cerco de protección, porque implicaba territorio. Esas murallas implican que de ahí hacia adentro es nuestro territorio, es nuestra tierra. Ahí construimos el templo, ahí construimos nuestras casas, pero todo estaba consumido por el fuego. Así que el panorama era triste, el panorama era bien desalentador, porque las cosas no estaban bien. Y yo creo que usted y yo nos identificamos con esa frase, ¿cierto? Nos identificamos porque a todos nos llegan esas temporadas que no queremos que lleguen, a todos nos llegan. La temporada en la cual las cosas no están bien. No siempre las cosas salen como esperamos, ¿cierto? No siempre. Yo sé que quizá hemos escuchado mucho a los hijos de Dios, todo nos sale bien. Pero mientras estemos en esta realidad humana nos vamos a equivocar y no todo nos va a salir bien. Es diferente creer que Dios está con nosotros aunque las cosas no nos salgan bien, ¿verdad? Eso es más realista, eso es más realista. Así que las malas noticias nos llegan todos en algún momento de la vida, pero el problema que tenemos es que a veces no sabemos gestionar esas malas noticias. No sabemos qué hacer cuando llegan las malas noticias. Es posible que nos desesperemos en medio de esas noticias, que tomemos decisiones impulsados por las emociones y los sentimientos del momento y tomemos decisiones incorrectas porque lo hemos hecho en momentos incorrectos. Quizá otros callamos, a veces las malas noticias nos paralizan, otros gritan, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos una manera diferente de reaccionar. Pero, ¿qué hizo Nehemías que nos puede ayudar a nosotros? A eso quiero referirme hoy. ¿Qué hizo Nehemías cuando recibió malas noticias? Y puede ser un buen referente para que nosotros respondamos con estas pautas, principios frente a cuando las cosas no van bien en nosotros. Lo primero que hizo Nehemías es que aceptó y asumió la realidad. ¿Estamos? Primero aceptó y asumió la realidad. Mire, Nehemías en el fondo sabía que las cosas no iban bien, pero sin duda alguna se sorprendió aún más
porque no pensó que estuvieran tan mal. ¿Le ha pasado eso? Que usted dice, yo sé que la cosa no va bien, pero cuando usted recibe la noticia completa y detallada, quizás se coge la cabeza y dice, yo no pensé que estuviera tan mal. Cuando usted mira la cuenta en el banco, usted dice, yo sabía que había poquito, pero no que no había nada. ¿Le ha pasado? ¿Sí? O quizá cuando hay una noticia de un diagnóstico médico, ¿verdad? Un diagnóstico que usted va y dice, sí, estoy enfermo, tengo unos síntomas, las cosas no van bien, pero cuando usted recibe el diagnóstico, quizá el diagnóstico dice que estaba peor de lo que usted se imaginaba. Que usted decía, ¿y a qué horas? ¿Cierto? Eso nos pasa a los seres humanos, nos enfrentamos a veces a noticias que no esperamos, que está más grave la cosa de lo que nosotros nos imaginamos. Yo creo que Nehemías estaba en ese punto. Nehemías sabía que el pueblo no estaba bien, pero no que estaba tan mal, que no que estaba tan terrible. Porque recibir las malas noticias toma tiempo. Al recibir malas noticias debemos tomarnos tiempo para asimilarlas, ¿cierto? Hay que asimilar la mala noticia, hay que procesarla. Yo he escuchado cuando le dicen a uno, prepárese, si uno tiene algún familiar enfermo o está en alguna situación que se viene fuerte, prepárese para tal cosa, prepárese porque esa persona se va a ir. Y yo creo que uno dice, bueno, me voy a preparar, pero realmente quiero decirles que uno nunca está preparado. Nunca está preparado. Uno es consciente de. Cuando mi madre el año pasado estaba en su proceso médico, éramos conscientes de que podía llegar la muerte de mi mamá. Lo teníamos claro aquí. Pero otra cosa es cuando tú recibes la noticia y tienes que entrar en un proceso de asimilación, lo que se llama un proceso de duelo, un proceso de aceptación en la vida. Y así que Nehemías nos muestra eso, que todo requiere tiempo y los seres humanos somos diferentes. No todos asimilamos, recibimos, procesamos, gestionamos las cosas de la misma manera, porque somos un constructo emocional diferente. De hecho, hombres y mujeres asimilamos diferente. Cuando vivimos nuestra experiencia, ahí está mi hermana, los días anteriores yo estaba preocupado por mi hermana. Yo dije, mi hermana, ¿cómo va a asimilar esto? Yo dándome las de valiente, ¿sí? Voy a orar por mi hermana, ella necesita, ella cómo va a asimilar. Y cuando llegó el momento me sorprendí que la más fortalecida y la que mejor asimiló fue mi hermana y no yo, no el gran pastor de las ovejas del Señor. Ahí me di cuenta cuán frágil y débil soy y también cómo cada persona logra gestionar y asimilar sus realidades de una manera diferente, ¿verdad? Todos reaccionamos de manera diferente. Así que no es fácil asimilar cuando las cosas no están bien. Somos seres humanos y por supuesto nuestra humanidad nos lleva a tener diferentes reacciones. Pero una de ellas es precisamente la negación. Yo creo que aquí hay psicólogos, aquí conocí a Yuri, que es psicóloga, y no sé si está Claudia, otra falla para Claudia, no mentiras, ya va a ver la predicación. Claudita, te bendecimos, estás bien. ¿En qué iba yo? Me perdí. Ok. Aceptación, eso tiene que ver con psicología, ¿cierto? Ese proceso de aceptar, porque nos mantenemos muchas veces en la negación, la negación. Y quizá el mantenernos en la negación, aunque es parte del proceso, necesitamos en algún momento pasar de la negación a la aceptación. Que lleve tiempo, que lleve un proceso, por supuesto. Pero hay que caminar hacia ello si queremos avanzar en el proceso. De lo contrario, nos vamos a quedar negando algo que es una realidad. Por ejemplo, usted y yo no podemos negar que nuestro país está en una crisis terrible,
¿cierto? Social, económica. Y cuando nos escuchan decir a nosotros, a la luz de la palabra, lo mejor está por venir, dicen, estos están locos. Pero nosotros lo decimos en fe y confianza en Dios, sin negar una realidad, sin negar que estamos en una realidad tremendamente compleja en nuestra nación, a todo nivel. Entonces, en ese punto de la negación, pues podemos explotar, podemos culpar a otros. ¿Le ha pasado que cuando se recibe la mala noticia, podemos culpar a otros, buscar culpables? Nos llenamos de culpa nosotros mismos, puede ser lo primero. ¿Qué hice mal? ¿Cierto? ¿Qué dejé de hacer? Esto sucedió por mi culpa, por mi gran culpa y por mi recontra gran culpa, ¿cierto? Y nos damos golpes de pecho. Eso puede pasar, pero nos puede pasar el síndrome de Adán, cuando el Señor le pregunta en el Edén, viejo Adán y su merced, ¿qué fue lo que pasó? Y este man, la olímpica, ¿no? Todo víctima, ¿no? Se victimizó. Ay, Señor, la mujer que me diste. Qué vieja tan terrible, Señor. Sí, en palabras colombianas. Y me la diste tú. O sea, los culpables son ustedes dos, Señor. Tú por crear a Eva. Y me hizo caer la bendita esta, ¿no? Terrible. Entonces vea cómo somos expertos en medio de esa confrontación y de las malas noticias también buscar culpables externos, las personas e incluso Dios mismo. Señor, ¿por qué me hiciste esto? Tú tienes la culpa, porque para muchos Dios no existe, pero existe para culparlos solamente, ¿cierto? No, Dios no existe, pero pasa algo malo, eso es culpa de Dios. Es curioso, eso pasa en el ser humano. Pero también podemos tomar decisiones incorrectas en medio de la tensión y de la presión en la que estamos. Tenemos que hacer algo y somos reactivos. Eso también va en nuestro carácter, nuestro temperamento, que es reactivo, ¿cierto? A veces somos coléricos, sanguíneos, reaccionamos y siempre queremos rapidito buscar una solución sin tomarnos el tiempo para descansar, respirar, como dicen por ahí, contar hasta 10 y antes de determinar cosas, pensarlo muy bien, ver las opciones. Mire, no podemos olvidar algo, que a todos en medio de esa tensión, los que hemos conocido a Cristo, se nos ha dado por la obra del Espíritu algo que se llama dominio propio. ¿Estamos? Control propio, autocontrol. Y ese es un fruto o una virtud del fruto del Espíritu Santo, el cual tenemos que activar por la obra del Espíritu cuando lleguen esos momentos, cuando llegue esa tensión, cuando lleguen esas malas noticias. Ese autocontrol nos va a permitir saber qué hacer o qué no hacer o estar tranquilos en esos momentos de tensión. Porque hay personas que en medio del duelo quieren meterse con su ser querido en la bóveda o allá en la tierra. ¿Sí los han visto? Y se aferran. El dolor es fuerte, uno no puede negarlo. Pero, iglesia, en ese proceso tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos da el criterio que necesitamos para mantener la paz, la calma y el dominio propio. No desesperarnos, no buscar culpables, no tomar decisiones con la cabeza caliente y llena de confusión. Esa es la peor consejera, la cabeza llena de una cantidad de ideas y de confusión. Nehemías, dice la palabra del Señor, que se sentó ¿a qué? A llorar. ¿Se vale llorar? Por favor, yo ayer estaba oficiando un funeral y yo les decía lloren, porque parece que era una familia a la que le decían no llore. Y yo les decía lloren y empezaron a llorar.
Y después me sentí culpable, no mentiras, no, me sentí tranquilo porque empezaron a sacar su dolor, ¿sí? Porque lo dejan allá guardado. Y nuestra cultura machista, los hombres no lloran, ¿cierto? Los que lloran son las nenas. Yo les decía, lloren, saquen ese dolor. Y invité a esta familia incluso a que sanaran sus relaciones, porque la muerte es vida, es un nuevo comienzo. Por eso creo que Nehemías nos muestra algo maravilloso. Dice, me senté a llorar, me senté, como que yo me imagino a Jeremías haciendo esa catarsis ahí, pero tranquilo a la vez. O sea, no voy a avanzar, no voy a culpar a nadie, no voy a hacer nada, sino voy aquí a desahogar mi alma y mi corazón. Y en ese desahogo dice además, e hice duelo durante algún tiempo. ¿Eso qué es? Dominio propio, ¿cierto? Él no salió corriendo, él no cogió rápido por allá a coger un bolivariano para irse para Judá. Porque quizá muchos de nosotros, ¿qué hacemos? Salimos para el terminal bolivariano y para Judá, directico, a ver cómo reconstruimos las murallas. No, el tipo se sentó, era un hombre de Dios, lloró, hizo duelo y procesó. Empezó a gestionar la cosa, empezó a darle tiempo al tiempo, empezó a darle tiempo a que el Señor obrara en sus emociones. Gracias a Dios por las emociones, ¿o no? Son una bendición. Las emociones dirigidas, encaminadas por el Espíritu Santo son maravillosas. Se vale ser humano, se vale llorar. Pero ¿sabe qué me gusta de Nehemías? Que no se quedó llorando. Hay un tiempo, dice en la Biblia, hay tiempo para todo, ¿sí? Hay tiempo para reír, pero hay tiempo para llorar. Hay tiempo para sembrar, tiempo para recoger. Él se tomó el tiempo que entendió que era necesario, pero no se quedó allí. ¿Sabe qué fue lo segundo que hizo Nehemías? Me encanta, sencillo, oró y ayunó. ¿A cuánto les gusta orar y ayunar? Bueno, lo primero, ¿cierto? El ayuno, el ayuno es difícil, ¿cierto? Ahora, aquí hemos hablado de no solamente ayunar comida, a veces tenemos que ayunar ciertos alimentos, redes sociales, ciertos hábitos que no nos hacen bien. No solo es el ayuno de comida, pero dice el relato que después de varios días Nehemías se dedicó a orar y ayunar. Pero ¿a quién oró y delante de quién ayunó? Delante del Dios del cielo. Así lo dice la palabra del Señor. Nehemías entendió que antes de tomar acción, que antes de dar pasos, antes de tomar determinaciones, necesitaba la dirección y el respaldo de Dios para su vida. No se dejó dominar por lo que dije anteriormente, por sus impulsos ni por su dolor. Más bien, lo que hizo Nehemías fue acudir a la fuente correcta para descargar su corazón. Dice el verso 11 del capítulo 1: oh Señor, te suplico que oigas ¿qué? Mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. Vean, Nehemías hizo lo correcto. Su oración era una oración muy bien elaborada. ¿En qué sentido? No oró por orar, oró con entendimiento, con inteligencia. Yo les he dicho, tenemos que aprender a orar, porque la oración también es una ruta, es un sendero y tiene una pedagogía. Porque cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos ¿a qué? ¿Es algo que se aprende o no? Se aprende, se desarrolla, pero tiene unos elementos pedagógicos importantes. Porque si usted ve el Padre Nuestro, tiene un sendero, una ruta. Y esta ruta la entendía perfectamente Nehemías, porque él comienza su oración
reconociendo la grandeza de Dios, si usted se da cuenta. Él comienza su oración reconociendo que Dios es grande, temible y amoroso. ¿Qué quiere decir esto? Que en su oración se evidencia que Nehemías tenía relación con Dios, conocimiento de Dios, que conocía su carácter y conocía la escritura, porque le recordó su pacto. Recordó que Dios era un Dios ¿de qué? De pactos. No olvides el pacto. Una oración rica, y tengo que decir teológicamente rica. No fue una oración ahí de 3 pesos. Ay, Señor, ya tú sabes. Tin, tin, tin. Y salimos. A veces hacemos oraciones muy poco profundas, serias, porque nos volvemos religiosos en eso. Este hombre evidenció que conocía el carácter del Dios al que le estaba clamando. Y le dijo: tú eres grande, temible, amoroso, y tú eres un Dios de pactos. Pero también le recordó Nehemías que él era un hombre de oración, porque cuando Nehemías ora, le dice al Señor: Señor, recuerda que yo soy un hombre de oración, que oro cada día por tu pueblo, que no aparezco solamente cuando tengo una necesidad. ¿Decimos amén a esto? ¿Cuál es nuestra naturaleza? Señor, apágame el incendio. Aquí estoy nuevamente. Señor es bueno y nos apaga el incendio. Él es misericordioso. Pero nuestra actitud continua es buscarlo solamente cuando necesitamos el favorcito. Aquí Nehemías nos está diciendo algo. Dios, yo te busco a ti todos los días, cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. ¿Qué reto tenemos, iglesia? Porque cuando estamos cómodos, cuando las murallas están completas, cuando las puertas no se nos han incendiado, chévere. Pero nos olvidamos de Dios y Dios se convierte en el escapulario y en el amuleto para que nos saque del apuro. Nehemías está diciendo: un momento, a Dios hay que buscarlo cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal, regular, en todo tiempo y en todo momento. Dios no puede convertirse en un escampadero provisional y temporal, iglesia, porque Dios es Dios del universo. Dios es Dios de la creación. Ahora, Dios nos va a recibir siempre, sí, porque Él es bueno, generoso, y a pesar de nosotros, está ahí. Por eso la oración de Nehemías no es una oración arrogante, no es una oración simple, sino profunda, sincera, que denota dependencia absoluta de Dios. Yo qué quiero decirles, iglesia, animarlos, para que entendamos que la oración debe ser un hábito, un estilo de vida, y debemos estar en modo oración cada día, porque la oración es un bálsamo para el alma. ¿No le parece? No ore por miedo, quítese eso de la cabeza. Hay que orar, si no el diablo nos devora. Sí, eso es por miedo. Oremos o si no el Señor nos va a castigar. No ore así, ore porque es el recurso más lindo y poderoso para tener esa comunicación y ese diálogo con el Señor. Cuando usted empieza a disfrutar ese fluir, usted va a entender que la oración es bálsamo para el alma, es paz para el corazón abatido y es el mejor recurso cuando las cosas van bien, cuando las cosas van mal y cuando van regular. Como quiera que vayan, no dejes de orar, porque en la oración vas a encontrar seguridad. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios es nuestro lugar más seguro. ¿No lo cree? ¿Cuál lugar más seguro hay? Ni el Pentágono. Todos pensaban que el Pentágono y las Torres Gemelas eran lugares seguros. El lugar más seguro son los brazos de nuestro Padre. Ore, disfrute esa presencia, esa seguridad.
porque el que ora no se va con las manos vacías ni con el corazón vacío. El que ora halla gracia ante Dios y ante los hombres. El que ora va a ver cómo las puertas se abren, los caminos se abren a su favor. El que ora cree que Dios cierra las puertas que tiene que cerrar y abre las que tiene que abrir. Y no se amarga si cierra unas, porque a veces Dios las cierra y nos agarramos con Dios. Pero Señor, esa puerta era para mí. ¿Y por qué la cerraste si ves tú cómo eres? Y el Señor diciendo, pues cabezón, no es que tengo una mejor. Ore, ore, le voy a decir cuál es la puerta que se va a abrir. Siga fluyendo en esa relación, en esa gracia de Dios. Y Dios respaldó a Nehemías porque él necesitaba el permiso del rey para ir a Judá, ¿o no? Para reconstruir. Todo necesitaba que el rey le diera el aval, porque era un reto. Había unos temas políticos sumamente importantes, porque era un pueblo que estaba subyugado a un imperio y no podían hacer nada a menos que el rey diera la autorización. Y este hombre, después de la oración, halla gracia. Dice el capítulo 2, verso 8: entonces el rey me concedió estas peticiones. ¿Por qué? No porque yo sea un chacho. Ahí está, ¿cierto? Mire, mire tan bonito, mírelo. Es que me gusta que lean la Biblia. Entonces el rey me concedió estas peticiones. ¿Por qué? La bondadosa mano de Dios. ¿Qué? Eso solo lo puede decir una persona que tiene relación con Dios. Él no dijo, yo soy el chacho. Nehemías es un chacho. No, Nehemías dijo, esto sucedió porque la bondadosa mano de Dios está sobre mí. Y cierro. Nehemías se rodeó de las personas correctas. Nehemías 2, 17 y 18 dice: ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas. Verso 18: después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Qué lindo, ¿cierto? Cuando empezamos esta iglesia, el Señor nos unió a dos familias. Y un día Mile Román me llamó en la mañana y me dijo: ¿qué? ¿Le dio miedo o qué, papá? ¿Vamos a arrancar o no? Y yo, espérese. Me senté a llorar como Nehemías. Era un reto, tenía mucha presión. Pero Dios utiliza personas para decir: vamos a reconstruir las murallas. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Rodéese de gente de oración. No digo que no trate con los que no son de oración, imprégnelos de los que usted tiene, no excluyan sus vidas. Me refiero a esas personas cercanas que ejercen influencia sobre usted, que sean las personas correctas. Es que de todo hay en la viña del Señor. Y por eso el adagio popular dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Pero también dicen que los verdaderos amigos se conocen en la adversidad. Cuando estamos en la inmunda, ahí están los amigos. Nehemías necesitaba personas que lo acompañaran hasta el final de su reto, de su desafío, de ese desafío de reconstruir las murallas de Jerusalén. No podrían ser personas flojas ni perezosas, tenían que ser personas con visión y con su misma visión y pasión. Personas que honraran a Nehemías, que lo respetaran, que le creyeran y que vieran en él el respaldo de Dios. Nehemías necesitaba personas claves en su vida. Tú y yo necesitamos rodearnos de personas claves en nuestra vida, que nos influyan poderosamente para acercarnos a Dios. No personas perfectas, por supuesto, no hay personas perfectas, pero sí personas que me amen, que me confronten, que me animen y que me acerquen siempre al propósito de Dios. No que me alejen, que me acerquen al propósito de Dios. Las personas correctas siempre me van a confrontar con amor.
No me van a sobar todo el tiempo. Ay, tan lindo, así se equivoque. Eso no sirve. Unas personas que nos confronten con amor en el nombre de Dios, tampoco en sus fuerzas, y que lo hagan siempre con respeto, a la altura del reino de Dios. Esos son los que nos sirven. Y que nos digan: vamos a reconstruir las murallas, vamos hacia adelante, porque lo mejor está por venir. Yo necesito de esas personas en mi vida. Esas personas que dicen: vamos para adelante, Dios está en el asunto, llora, te voy a acompañar. Yo necesito de esos que lloran conmigo, pero que también tienen el discernimiento de decirme: hasta aquí, no vamos a llorar más, sigue la reconstrucción. Eso hicieron ellos. Nehemías lloró por un tiempo, se encontró con un equipo que le dijo: vamos a reconstruir las murallas, Nehemías, cuenta con nosotros. Iglesia, vamos a seguir construyendo esta iglesia juntos, porque hay miles de personas que necesitan de Cristo el Salvador. Y es tiempo de reconstruir las murallas en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro país. No lo van a hacer los políticos, lo va a hacer la iglesia del Señor, que somos usted y yo. ¿Qué hacer cuando las cosas van mal? Muchas cosas, solo mencioné 3. Pero no se le olvide, acepte la realidad, no se quede llorando, ayune y ore, busque al Señor y rodéese de gente que lo anime, que lo acompañe en oración, que lo abrace, que llore con usted, que ría con usted y que dé la milla extra y que lo acerque siempre al propósito de Dios. Póngase en pie, por favor, iglesia.